Ahí va. En cuanto quede, les aviso. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al seminario del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta ocasión tenemos el agrado de recibir al doctor Luis Alberto Hernández Rosas del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM con su charla titulada Campos magnéticos omnipresentes, materia nuclear en presencia de estos campos. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Roxana, Adriana, organizadoras de este seminario, webinario ahora, eh, por la invitación y por la oportunidad de compartir un poco de lo que estamos realizando en el Instituto de Ciencias Nucleares, un grupo de investigadores, y un gusto poder estar con un público que espero sea amplio, espero sea bien preguntón, eh, y compartirles un poco de estas ideas que hemos manejando. Como bien dijiste, bueno, soy Luis Alberto Hernández Rosas, trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares, y el día de hoy les quiero platicar sobre los efectos de un campo magnético que suceden en la materia nuclear, y le voy a poner todavía un adjetivo más, que es cuando esta materia nuclear está en condiciones extremas. Sin embargo, voy a iniciar mi charla y quisiera contagiarles estas ideas, de hacerles ver que los campos magnéticos están en todos lados y han existido en todas las épocas del universo, por lo tanto, no nos los vamos a poder quitar. Y entonces, eh, quiero partir de eso para ir poco a poco llevándolos hacia, en específico, la idea de estos campos magnéticos en la materia nuclear en condiciones extremas. Eh, Déjenme ver, tengo aquí, no puedo cambiar, ahí está, perfecto. El contenido de la charla es el siguiente, voy a dar una introducción, motivación de lo que se está trabajando, para pasar a hablar un poquito de la materia nuclear en condiciones extremas. Voy a dar algunas motivaciones teóricas experimentales de por qué trabajamos con campos magnéticos en este tipo de materia. Me voy a ir al último a cosas un poco más técnicas, donde voy a poner ejemplo de un cálculo que hemos realizado, ¿no? Es un cálculo para determinar eh, las modificaciones que tiene la masa de un pión neutro en un fondo magnético. Eh, Probablemente a estas alturas, pión, materia nuclear en condiciones extremas suenan un poco vagos, pero espero a lo largo de la charla sea claro en esos conceptos, y al final voy a dar una conclusión respecto de esta charla y de lo que se esté analizando. Entonces, déjenme partir de lo más general, de lo más cotidiano, de nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida, desde chicos. No sé si a todos, yo estoy casi seguro que sí. Nos sorprendió la primera experiencia que tuvimos con imanes, cuando jugábamos con ellos y de repente se atraían y se juntaban y de repente se repelen. Y es algo en realidad que suena a veces hasta medio sacado de la manga de un mago, pero bueno, es parte de una de las fuerzas fundamentales que tenemos en nuestros modelos físicos y en la naturaleza. Entonces, bueno, aquí pongo el ejemplo de una imagen de un jueguito que está hecho por bolitas metálicas imantadas, ¿no? Que hace que esta pueda estar junta. El clásico refrigerador en las casas de México que tiene un montón de imancitos, ¿no? Es decir, un material en específico, a veces no sabemos qué es, que logra adherirse sin necesidad de un pegamento a un metal, ¿no? Y entonces después asimilamos que eso es a través de una interacción del imán con ese metal, ¿no? Y por otro lado está, digamos, algo también muy cotidiano que desde chicos nos enseñan, es el uso de una brújula para ubicarnos en este planeta, ¿no? Y que obedece al campo magnético que nuestro planeta Tierra tiene, ¿no? Y genera con un polo, con dos polos magnéticos, ¿no? En un dipolo esencialmente, que es lo que está dibujado aquí abajo. Entonces, experimentamos y vivimos todo el tiempo alrededor de toda esta
baño magnético. A estas alturas, el baño magnético en realidad es de intensidad muy baja, por lo tanto, no nos preocupamos mucho de los efectos que este podría tener en nosotros, seres vivos, en objetos macroscópicos. Pero la duda surgiría, ¿somos un caso excepcional en el universo? ¿Somos nosotros los únicos que experimentamos eso? Eh, no sé si de la misma forma, pero lo que sí puedo asegurar es que en cualquier parte del universo se tiene presencia de campos magnéticos, a veces un poco más, un poco menos intensos, y eso es un hecho experimental, es una observación. Aquí pongo como ejemplo las observaciones que hace el proyecto Planck, que es un satélite que en grandes rasgos lo que hace es medir la radiación cósmica de fondo, ¿no? El fondo cósmico de microondas, en otras palabras, y que hace un mapeo de la etapa más temprana a la que nosotros tenemos acceso de observación del universo. Y en esas observaciones se han podido determinar, estudiar si existen evidencias de algún tipo de campo magnético en alguna región del universo. Y la respuesta fue sí. Si pueden ver esta imagen que está aquí, que es una imagen de la radiación cósmica de fondo, pueden ver que tiene diferentes colorcitos. Los diferentes colorcitos es que nos quiere indicar que no es homogénea esa radiación, que su energía varía. La energía más, digamos, en esos colores, la más grande son las que están relacionadas con los colores como amarillentos, y las menos energéticas son las que son colores muy oscuros. Y entonces este observatorio lo que hace es recibir esta radiación, y una de las preguntas es si esta radiación viene polarizada o no. Existe algo que es la rotación de Faraday, que esencialmente te dice que la luz, cuando viaja a través de un campo magnético, tiene un giro, es decir, su polarización se modifica, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen es recolectar esa información para poder determinar si el espacio es homogéneo es observable ante la rotación de Faraday, y lo que se encuentra es que no. Y entonces a través de estudios complicados, no voy a entrar en detalles, se puede determinar la intensidad de esos campos que van, aquí lo pongo, le ponen cotas superiores, ¿no? Su primer reporte, que es un reporte en el 2015, publicado en el 2016, que es esta referencia que tengo aquí abajito, marcaba que era 1380 nanogauss la cota superior. Sin embargo, en la más reciente, es decir, súper reciente porque es de este año, es este otro artículo de este año, del mes pasado, lanzan una nueva cota superior de 26 nanogauss. Hay algunas otras observaciones, otras variables que se pueden medir, que nos dicen que los campos magnéticos en la radiación cósmica de fondo es de unas decenas de nanogauss. Entonces existen, y eso quiere decir que si vienen de esa radiación, vinieron de tiempos muy atrás, muy tempranos del universo, y por lo tanto han existido también en el universo. Déjenme ir ahora pasando un poquito de hablar del universo. Aquí tengo una imagen, espero ustedes puedan ver bien, creo que queda un poco pequeña. Esta es una imagen de la evolución del universo, es decir, pensamos que hay una gran explosión, el Big Bang. De ahí esta explosión empieza a expandirse, empieza a enfriarse, pasa por diferentes etapas, ¿no? Unas muy al inicio, que son la era de las partículas elementales, y ahorita vamos a ver qué son esas partículas elementales, hasta llegar a una etapa que es la que hoy podemos, digamos, observar a nuestro alrededor cercano, que es la de estrellas que conforman galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera. Durante todo ese proceso, esos campos magnéticos han existido por estos campos primigenios, o bien porque se pueden generar de algunas nuevas formas. Las mismas estrellas, el mismo planeta Tierra, tienen campos magnéticos generados, entonces no han dejado de existir en ninguna etapa del universo. Entonces, una de las preguntas es, bueno, si todo el universo que conocemos, visible, está hecho de materia, nos podemos ir ahora hacia atrás, ir de lo grande a lo chiquito, para empezar a ver si en sistemas compuestos de partículas muy chiquitas, también esos campos magnéticos pueden afectar o podrían tener una relevancia.
Entonces nos vamos a tener que ir de un cambio de escalas, de lo macroscópico, de algo cosmológico, algo muy pequeño, empezar a preguntarnos la materia está hecho por átomos, átomos que están hechos por núcleos, y los núcleos que a su vez podemos ahora entender están conformados por partículas elementales. Y para eso abajito puse una tabla que la llamé como el zoológico de partículas elementales del modelo estándar. Es un modelo que actualmente describe muy bien lo que pasa a escalas subnucleares, más pequeñas que un núcleo, y que nos dan, digamos, respuestas correctas a lo que en la naturaleza observamos. Dentro de estas partículas tenemos un conjunto relacionado con la interacción fuerte, que son los quarks y los gluones, son estas primeras, este primer grupo que está aquí compuesto por 6. Desde luego tienen sus antipartículas, porque por la existencia de la materia sabemos que existe antimateria. Un gluón, que es el agente mediador de la interacción fuerte entre estas partículas, ¿no? También existe otro sector, que es el sector leptónico, donde encontramos los neutrinos, el electrón, el muón, el tau, sus antipartículas, ¿no? Y los agentes o las ondas que mandan la información de la interacción débil y electromagnética, como son el fotón, el bosón Z, el bosón W más y W menos, ¿no? Y por último tenemos al Higgs, que es el agente que le da masa a todas estas partículas elementales. Entonces, sistemas conformados por este tipo de elementos, de partículas elementales, ¿será que también van a tener una reacción a estos campos magnéticos? ¿Será que hay sistemas donde podamos explicar el sistema a través de estos grados de libertad que son las partículas elementales y que además presenten campos magnéticos en esa situación? La respuesta es sí, y para eso me voy a ir a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la materia nuclear en condiciones extremas. ¿Qué quiero decir con la materia nuclear en condiciones extremas? Voy a poner dos ejemplos aquí, que son los más icónicos cuando hablamos de esta materia nuclear. Una tiene que ver con un proceso que se llama las colisiones de iones pesados relativistas. Este es un tipo de colisión que se da en experimentos grandísimos alrededor del mundo. Uno de ellos es el LHC, otro es RHIG, el Relativistic Heavy Ion Collider en Brookhaven, en Estados Unidos. Existen diversos más y existirán algunos más en un futuro que harán estudios de colisiones de estos iones, es decir, los núcleos de los átomos muy pesados. Ejemplos de ellos son oro, cobre, plomo, ¿no? En esas colisiones lo que se hace es acelerar a grandísimas velocidades estos bonches de partículas, estos iones pesados, tal que en algún punto los vamos a hacer colisionar. ¿Qué ganamos con ponerle tanta energía? Que los vamos a deshacer. Los vamos a deshacer y vamos a ver qué surge de haber deshecho esa materia. Para eso lo que entendemos es que una vez que se dio la colisión, aquí está un ejemplo del proceso de una colisión de iones pesados. Inicias con dos iones que van a chocar, que se van a traslapar, van a formar un bonche de partículas, un medio caliente, que eventualmente va a termalizar y va a generar un sistema que va a tener características distintas al inicial. En el inicial yo estoy hablando de iones, ¿no? De núcleos esencialmente. Y si ustedes recuerdan, los núcleos están hechos de protones y neutrones esencialmente. Resulta que una vez que nosotros colisionamos esto a grandes energías, lo que hacemos es deshacerlos y liberar partículas que a su vez tienen otros grados de libertad. Esa nueva materia la llamamos el plasma de quarks y gluones, es decir, lo que hacemos es liberar los gluones y los quarks que están contenidos dentro de esos protones y de esos neutrones, y los hacemos ver, no los hacemos ver, la naturaleza nos presenta que ahora esos son nuestros grados de libertad con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Ahora tenemos una materia que presenta características diferentes, y debido a que esta colisión se va a expandir, se va a enfriar, estos quarks y gluones esencialmente van a empezar a hadronizar, es decir, van a volver a conformar estados ligados como son los protones, neutrones, pero algunas otras
hadrones en específico, que ya les hablaré un poquito más adelante de esos hadrones. Y esencialmente, una vez que se formaron estos hadrones, estos se van a seguir enfriando, dejarán de interactuar y van a llegar a nuestros detectores. Algo que acabo de decir es que estamos a muy altas temperaturas porque este sistema, debido a la energía que le inyectamos a la colisión, se calienta muchísimo. Sin embargo, hay otro tipo de sistemas que también presentan características muy similares, y estos son objetos estelares súper densos, en específico estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones, recuerden, son el remanente de una supernova, esencialmente una supernova tipo 2 en específico. Son estrellas súper densas que tienen un radio muy chiquito, algunas decenas de kilómetros de radio, pero que tienen mucha masa entre 8 y 25 masas solares, ¿no? Se puede imaginar que es súper densa, ¿no? Y debido a que es superdensa, existe una alta presión, una alta densidad, y lo que hacemos es, debido a esa alta densidad, deshacer a nuestros protones, neutrones aquí dominan más, ¿no? Y empezar a ver que en su núcleo de estas estrellas de neutrones podemos tener acceso tal vez a una materia deconfinada, es decir, un plasma de quarks y gluones. Ahora, estas dos cosas que les acabo de presentar tienen características de ser como muy extremas. Uno es alta temperatura, otro es alta densidad, pero además ambos van a presentar que tienen campos magnéticos muy intensos. Y voy a pasar a esa parte. Y me voy a parar primero en las colisiones de iones pesados ultrarrelativistas. En la parte superior izquierda tengo un diagrama de una colisión en específico. Se llaman colisiones no centrales o colisiones periféricas. ¿Qué quiere decir con eso? Que la colisión de estos dos iones pesados no va a ser, digamos, cara a cara, sino va a haber un desplazamiento medido por el parámetro de impacto de la colisión, que va a hacer que tengamos dos tipos de partículas, o podamos caracterizar a dos tipos de partículas en la colisión. Como pueden ver, en color blanco o grisáceo, tengo unas partículas que le llamo espectadores. Y de colorcitos tengo las que llamo participantes. Las participantes son las que realmente colisionan. Las vamos a deshacer. Los espectadores no. Los espectadores, debido a que están como desplazados los iones, van a pasar a un lado de este bonche de partículas que sí colisionó. Y como ustedes se van a poder imaginar, si yo dije que esto estaba hecho de protones y neutrones, entonces recordamos una característica de los protones, no de los neutrones, solo de los protones, y es que estos tienen carga eléctrica. Si tienen carga eléctrica y vemos que estos están en movimiento, ¿no? Esencialmente son como una corriente eléctrica, sabemos que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Eso se traduce a cualquiera de las dos imágenes, la superior derecha o la inferior izquierda, donde debido a esas corrientes de estos espectadores se va a generar un campo magnético en la zona de la reacción. Aquí en esta imagen pueden ver en una flechita apuntando el campo magnético. O bien en esta otra imagen con una flecha roja también van a poder ver la dirección del campo magnético. Es un campo magnético que, aunque no me lo crean, es extremadamente intenso. Es el campo magnético más intenso que se puede producir en el universo. Aquí está una simulación en esta grafiquita de abajo. Lo que tengo en el eje horizontal es el tiempo propio de la colisión, es decir, una vez que se traslaparon, corro el tiempo de esa colisión, y lo que grafico en el eje Y, en el eje vertical, es la intensidad de este campo magnético. Lo que pueden notar es que hay etapas muy tempranas de la colisión, es decir, cuando estos espectadores están cerquita de esta región de interacción, pues el campo magnético es muy intenso. Pero eventualmente, como estos espectadores pasan de largo y se van a alejar del punto de la interacción, lo que resulta es que este campo magnético decrece rápidamente. Esto lo que lleva a pensar, bueno, es que desafortunadamente en este tipo de colisiones, si bien alcanzamos campos magnéticos súper intensos, en el tiempo no son constantes, sino son como un pulso. Y bueno, entonces tenemos una ventana de acceso a esos campos magnéticos que no es tan grande. Sin embargo, esta colisión, digamos, una colisión
un poco sencilla, porque hay nuevos estudios que lo que hacen es mostrar que se sigue viendo este incremento, ¿no?, brutal al principio de la colisión en la intensidad del campo magnético. Va a decrecer, pero no se va a ir a cero, sino se va a disminuir y asintóticamente se va a ir a un valor no cero, tampoco tan relevante por ahí del punto 1, punto 2. Entonces eso hace pensar que en la historia de la colisión tenemos acceso a más regiones donde el campo magnético podría ser interesante para mostrar sus efectos en las observables de esta colisión. Me paso a las estrellas de neutrones. En estas estrellas de neutrones lo que tenemos, como ya les había dicho, es una materia súper densa y que posiblemente en el centro de estas estrellas de neutrones tenemos materia deconfinada, es decir, un plasma de quarks y gluones. Pero como ya les dije, estos objetos también generan un campo magnético súper intenso. Es decir, hay un fenómeno, estas estrellas de neutrones están girando, de hecho giran rapidísimo, 1000 veces por segundo aproximadamente, ¿no? Y debido a este giro, y que tiene ciertas cargas, esta estrella de neutrones, genera campos magnéticos súper intensos. En este caso no son tan intensos como en el caso de las colisiones de iones pesados, pero tenemos la fortuna de que, bueno, es un campo magnético que es constante, es decir, no es un pulso, no se acaba. Entonces, estos son dos objetos que en el área de las altas energías, ¿no?, de la materia nuclear a altas energías, son súper estudiados en la actualidad. Este campo de estudio, ¿no?, hoy en día, en la última década, tomó un auge importantísimo para estudiar este tipo de objetos y esencialmente, les voy a presentar, condensar toda esa información en algo que se llama el diagrama de fase de la cromodinámica cuántica, la QCD. Como yo les dije, en las colisiones de iones pesados o en el centro de las estrellas de neutrones, lo que podemos tener es materia nuclear, hadrónica, como quieran llamar, deconfinada, es decir, pasamos de grados de libertad como protón, neutrón, algún otro tipo de hadrón, a escribir ese mismo, o describir ese mismo sistema con grados de libertad como son los quarks y los gluones. Entonces hay una transición de fase de esta cromodinámica cuántica. Todo eso se puede condensar en un diagrama de fase, que está aquí en color azul. En el eje horizontal tengo la densidad bariónica o bien su variable conjugada, que es el potencial químico bariónico, y en el eje vertical lo que tengo es la temperatura. Noten que estoy ocupando cantidades macroscópicas y la respuesta o por qué las ocupo es, si se dan cuenta, cuando yo me voy a regresar, hablo de las colisiones de iones pesados o bien de las estrellas de neutrones, estoy hablando de un sistema de muchos cuerpos. Y cuando yo hablo de un sistema de muchos cuerpos, entonces puedo tener acceso a la física estadística. Qué bonito, porque haciendo física estadística, entonces puedo obtener cantidades macroscópicas, como es la temperatura, la densidad, ¿no? Y este es un diagrama de fase como el que se hace para el agua o para algunas otras sustancias. Y aquí algo muy importante es poder identificar en qué región ocurre la transición de fase, en qué región pasamos de algo hadrónico a algo que es un plasma de quarks y gluones. Y déjenme pasar a la siguiente diapositiva, que es otro diagrama de fase. Los ejes representan lo mismo, el vertical es la temperatura, el horizontal es la densidad bariónica, y en este lo que pueden observar, hay mucha información, pero déjenme ver la parte azul que surge de la esquina inferior izquierda, es toda la región donde se tiene materia hadrónica. Por el otro lado, en la esquina superior derecha, en color como negro, tenemos este plasma de quarks y gluones, y entonces hay una región, una línea donde se tuvo que haber pasado esa transición. Noten, otra información aquí es que la información del universo temprano, de cómo transitó, de estar en estas partículas elementales en sus etapas más tempranas, a el universo que hoy conocemos, hecho por átomos, por moléculas, etcétera, viene en esta región donde la densidad bariónica es muy pequeña. Y por otro lado tenemos las estrellas de neutrones que están aquí abajo, ¿no?, que son sistemas de temperaturas muy bajas, pero densidades súper altas. En el medio tenemos un abismo que aún no es bien descrito. Es un tema súper abierto y que genera
un entusiasmo y gran discusión en la comunidad de las altas energías por entender qué es lo que pasa en esa región. Tan es así es que hay muchos experimentos que ya existen y que existirán para dedicarse única y exclusivamente en determinar las características de este diagrama. Uno de ellos, como les dije, es RHIC, el Relativistic Heavy Ion Collider, que está en Brookhaven, que tiene un programa que se llama el Beam Energy Scan, BESS, que ya tuvo su primera etapa y que ahora están echando a andar su segunda etapa, cuya una de sus objetivos es poder mapear en una región de alta densidad, ¿no?, este diagrama de fase en colisiones de iones pesados para poder ver las características de este diagrama. Algunos otros, NICA, es un experimento que está en Dubna, Rusia, en el cual la UNAM, el Instituto de Ciencias Nucleares, es partícipe y es un acelerador, un experimento que va a poder determinar en una región mucho más profunda de densidad bariónica las características de este diagrama de fase. De hecho, digamos, es una región óptima para poder determinar características que ningún otro experimento puede tener. Y existen algunos otros que aquí están enumerados. Entonces, como pueden ver, yo voy a tener una transición de fase, voy a tener dos tipos de estados de la materia, uno que es hadrónico, otro que es el plasma de quarks y gluones. Para hacer un resumen y se queden con la idea de cuánto es la intensidad de estos campos magnéticos, aquí puse una tablita muy rápida de cuánto es el campo magnético de la Tierra, es 0.6 Gauss, ¿no? Digamos, un imán de estos industriales usuales llega alrededor de los 100 Gauss. Estos campos magnéticos que se pueden generar en laboratorios, de hecho, este dato, si no mal recuerdo, es un laboratorio que está en Florida, que tiene el récord de la intensidad más alta de campos magnéticos, ya va de 4.5 por 10 a la 5 Gauss, ya son varios órdenes de magnitud mayor, pero noten que las estrellas de neutrones, o bien en este caso los magnetares, tienen unos campos magnéticos súper intensos. 10 a la 15 Gauss, 10 órdenes de magnitud más grandes de los que podemos experimentar en la Tierra. Pero las colisiones de iones pesados todavía son más grandes. 10 a la 18 Gauss, es brutal. Eso en otro tipo de unidades, que son unidades energéticas usuales en las condiciones de iones pesados, es aproximadamente la masa del ion. Entonces, se pueden dar cuenta de que estos campos magnéticos no pueden ser ignorados en este tipo de sistemas y que vale la pena estudiar sus efectos en la materia. ¿Qué motivó a la comunidad? Esencialmente hubo dos hallazgos, dos vertientes que motivaron mucho el estudio de los campos magnéticos. Uno tiene que ver desde el lado teórico, fenomenológico, que es el estudio de la interacción fuerte de la QCD, la comunidad cuántica, a través de una técnica que se llama lattice. QCD en la red, lo que hace es discretizar tu lagrangiano, ¿no? En lugar de que sea continuo, es discreto en espacio-tiempo o en momento. Esta técnica lo que ayuda es a poder trabajar con la cromodinámica cuántica en toda su región energética sin ningún problema, salvo que todo se tiene que hacer de manera numérica. Un grupo en específico en Regensburg, Alemania, mostró hace ya unos años, me parece, estamos en 2020, hace 7 años, un resultado súper interesante. Me voy a regresar al diagrama. Yo les dije que debe haber una región donde ocurra la transición, una temperatura asociada a donde ocurre una transición entre hadrones y quarks y gluones libres. Y digamos que si uno no tuviera campos magnéticos, uno identifica la temperatura. Me voy a ir a esta gráfica que justo es la que nos indica eso. No tengo campo magnético y puedo identificar una temperatura. Estos son dos modelos distintos de este cálculo. Agarren el que quieran, que tiene el mismo comportamiento. Voy a agarrar la línea azul o la banda azul. Y bueno, puedo identificar que la temperatura a la que transita, a la que se deconfinan los quarks y los gluones, está alrededor de los 160 y algo, 165 y 170 megaelectronvolts. Es una unidad de energía. Pero resulta, y es muy interesante, que si uno
pone un baño magnético, pone un campo magnético, en este caso es un campo magnético constante, esta temperatura se va modificando, va disminuyendo esta temperatura, es decir, más rápido puedes deconfinar tus partículas. Tan es así que, miren, baja bastante, digamos, entre los 165 a los 170 hasta algo entre los 140, 150 aproximadamente. Eso quiere decir que los campos magnéticos modifican propiedades en tu sistema, ¿no? Reducen la temperatura crítica y a ese fenómeno se le llama la catálisis magnética inversa. Sin embargo, si uno lo que quiere notar es, voy a ignorar que hay temperatura y quiero ver esencialmente cómo se ve la cromodinámica cuántica en el vacío. Cuando digo en el vacío es sin ningún tipo de otro baño que tengan estas partículas. Lo que voy a notar es que esta es una teoría que tiene un rompimiento espontáneo de la simetría, es decir, el mínimo de expectación de mi teoría no es cero, es diferente de cero. A ese objeto se le llama el condensado de quarks ligeros, que es lo que tengo representado aquí en la gráfica superior izquierda. Es el promedio de los condensados de quarks ligeros. Los dos más ligeros, quarks, son el up y el down. Y en su promedio lo que notamos es que, dado una temperatura, voy a la temperatura cero, tengo un campo magnético igual a cero, que es este punto rojo, triángulo rojo. Pero si yo voy aumentando el campo magnético, resulta que el condensado aumenta. ¿Qué quiere decir que el condensado aumenta? Es decir, el valor de expectación del vacío se va haciendo cada vez más grande. Lo que resulta es que me va a ser más difícil entonces tratar de restaurar esa simetría, tratar de tener una transición en mi teoría, que es la cromodinámica cuántica. A ese fenómeno se le conoce como la catálisis magnética. Fenómenos bien interesantes de las propiedades de estas partículas. Pero por otro lado, yo les hablé de las colisiones de iones pesados y entonces lo que viene a mi mente es, y experimentalmente, ¿qué nos motiva? Aquí viene la razón. En las colisiones de iones pesados, cuando las colisiones no son centrales, lo que tenemos es una región de traslape, una forma como de balón de fútbol americano, ¿no? Que, digamos, es como nuestra forma de modelar, a grosso modo, este tipo de colisiones. Sin embargo, en la realidad no, en la realidad se parece mucho más a este dibujito que tengo aquí, ¿no? Un dibujito donde las partículas rosas son las que sí interactuaron y tienen un contorno amorfo. En realidad no se parecen ni a una elipse ni a un triángulo, sino va a ser la superposición de muchos modos. Es decir, cuando yo colisiono dos objetos o dos iones pesados, lo que voy a tener en su plano transverso de esta colisión va a ser una distribución angular. Esta distribución angular resulta no ser isotrópica, resulta ser bastante anisotrópica, ¿no? Y la mejor forma de poder describir esta distribución angular es haciendo un desarrollo en modos de Fourier de ciertos modos que va a desarrollar, es decir, un flujo elíptico, ¿no? Como es esta, si se alcanza a ver a lo mejor esta elipse, ¿no? Es el modo B2 de esta serie, pero está este flujo triangular, ¿no? Que tiene que ver con este modo B3, y va a haber flujos superiores, uno que es como cuadrado, otro que tiene como cinco, digamos, aristas, etcétera. Entonces solamente la superposición de ellos van a poder describir de mejor manera la distribución de estas partículas en el plano transverso. Pues resulta que muchas de las colisiones, en específico las colisiones periféricas, las colisiones no centrales, como es el caso que está aquí o como el que está acá, el modo que domina más es el modo elíptico, que tiene esta forma de balón de fútbol americano. Y una de las preguntas detrás de eso es, ¿será que esa forma que tiene se debe mucho o qué tanto se puede deber a un campo magnético generado? Ya que el campo magnético generado es un campo magnético esencialmente que apunta en una dirección, si bien no es constante en el tiempo, apunta en una sola dirección y lo que hace es dar una dirección preferencial, es decir, rompe la isotropía del sistema. Entonces, detrás de eso
de esas observaciones viene la pregunta de por qué incluir los campos magnéticos, para poder describir mucho mejor las observaciones que se tienen en este tipo de colisiones de iones pesados. Me centré tal vez en las colisiones de pesados mucho en la parte de tener quarks, tener gluones, pero algo que también tienen que tener en mente es que las partículas que se pueden producir en estas colisiones también son electrones, muones, otro tipo de hadrones, fotones, que van a reaccionar a este campo magnético. Unos por su carga, el fotón, digamos, porque siente el campo magnético. Entonces, todas estas ondas, que se les llaman ondas electromagnéticas, también al llegar a los detectores tienen cierta distribución, cierta forma, que nos han llevado a pensar si estas también nos pueden dar información de si se generan o no estos campos magnéticos en esta colisión. Entonces, por un lado, Lattice QCD nos mostró que los campos magnéticos pueden hacer cambios en las cantidades macroscópicas de nuestro sistema, y por otro lado, las colisiones de iones pesados nos dicen que hay ciertos observables que no son bien explicadas cuando uno ignora los campos magnéticos. La materia fuertemente interactuante, como ya les dije, están estos dos lados de este objeto, dos caras de este objeto, que es la parte confinada y la parte deconfinada. Cuando me refiero a la parte confinada, me voy a referir a estos hadrones, es decir, dentro de los hadrones, aquí yo pongo los ejemplos que, digamos, son más comunes. En el caso, tenemos piones, protones, neutrones, y déjenme explicar un poquito los hadrones. Los hadrones se van a dividir en dos tipos de objetos. Unos que se llaman mesones, como es el pión, que es un objeto que efectivamente se va a describir como dos quarks de valencia, un quark y un antiquark, no tal que la suma de ellos den una partícula incolora, porque los grados de uno de los grados de libertad de los quarks y de los gluones es el color, ¿no? Pero debido a algo que se llama la libertad asintótica, y lo opuesto es que no pueden ser estados asintóticos los quarks ni los gluones a bajas energías, entonces lo único que nos queda es que estén siempre ligados, y por eso una forma de aparear es un quark antiquark para tener color blanco, pero otro tiene que ver con aparear tres quarks o tres antiquarks. La suma de los tres te va a dar una combinación color blanco, y eso es un protón o un neutrón, o hay otro tipo de especies. Entonces, esta es la región hadrónica donde no vamos a poder observar a estos quarks y gluones. Por otro lado, tengo los quarks y gluones, ¿no? Que aquí está otra vez la tablita. Esencialmente aquí les muestro en color como morado. Los quarks son 6, ¿no? 6 de ellos: el up, el down, charm, strange, top y bottom. Y por último, el gluón, que el gluón es la partícula, el bosón de norma, formalmente así le llama el bosón de norma, asociado a la interacción fuerte en este modelo de la cromodinámica cuántica. Y bueno, entonces son como dos lados, dos caras de esta misma moneda. Entonces, una de las preguntas, aquí yo pongo un ejemplo de lo que en nuestro grupo hemos trabajado, en el lado hadrónico, en el lado nuclear. Nos estamos preguntando, por ejemplo, en la modificación que recibe la masa de un pión neutro, ojo con esto de neutro, debido a campos magnéticos. Por otro lado, nos podemos preguntar en el sector de los quarks y los gluones, pensando en un plasma de quarks y gluones, por ejemplo, cuáles son las modificaciones magnéticas al tensor de polarización del gluón, siendo un gluón una partícula, es un bosón que no tiene carga, ¿no? Entonces, preguntas que suenan un poco raras en un principio, porque si no tienen carga, ¿por qué tendrían que tener una reacción a este campo magnético? La respuesta es sí. Y para eso, yo me voy a enfocar en hacerles un ejemplo. Les voy a hacer el ejemplo del cálculo que hicimos de la modificación de la masa del pión neutro debido a los campos magnéticos. Este es un trabajo que realicé en conjunto con colegas tanto del ICN en la UNAM, como colegas que están en Chile, en la Fuerza Aérea, y colegas que están en Brasil, en la Universidad de Santa María, también otro colega que está en la Universidad de La Habana, en Cuba, y donde es un artículo que publicamos hace un par de años, si no mal recuerdo,
mostramos las modificaciones a la masa del pion neutro debido a este campo magnético, ocupando un modelo efectivo, que es el modelo sigma lineal, en una aproximación de campo débil. Justo aquí subrayo, digamos, términos relevantes para explicar esto. Aproximación de campo débil, el modelo que es un modelo sigma lineal acoplado con quarks, y aquí pongo encierro en rojo algo que se llama cálculo de un lazo en una teoría cuántica de campos. Cuando yo me refiero a una aproximación de campo débil, lo que yo tengo en mente es que el campo magnético va a ser la escala energética más pequeña que voy a poner en juego. ¿Qué otras escalas puedo tener? Los momentos de mis partículas, sus masas, ¿no? Si tuviera temperatura, etc. Cuando hablo de una corrección a primer orden, de un loop, esencialmente lo que estoy pensando es una teoría cuántica de campos, donde voy a aplicar teoría perturbativa en esta teoría cuántica de campo para calcular las fluctuaciones que van a existir, estas fluctuaciones cuánticas, a primer orden, por eso es un loop. Y necesito un modelo, porque resulta que la QCD no se puede resolver de manera analítica a bajas energías. No podemos determinar a partir de nuestro lagrangiano de la QCD cualquier estado ligado. No se puede. No hay forma. Y entonces tenemos que recurrir a algún tipo de modelo que describa características de esta QCD en una cierta región energética. En este caso, lo que quiero es un modelo que trabaje muy bien a bajas energías y que tenga los grados de libertad que requiero. En este caso, lo que requiero son piones, quarks ligeros, y voy a tener otro mesón que se llama el sigma, la partícula sigma. Para trabajar y para poder calcular cualquier corrección cuántica en una teoría cuántica de campos, necesitamos un lagrangiano. Sí o sí necesitamos un lagrangiano. Y aquí les presento el lagrangiano del modelo sigma lineal, es este que está aquí, que tiene unos términos en azul, otros en rojo. Necesito ese lagrangiano para calcular ¿qué? Resulta que lo que yo quiero calcular son las correcciones que recibe la propagación de una partícula de un punto X a un punto Y. En este caso, esa partícula va a ser un pion neutro. En una teoría cuántica de campos, cuando se hace perturbaciones, lo que puedes hacer es checar, revisar cuáles son las probables fluctuaciones que va a tener esa partícula cuando va de X a Y, ¿no? Estas fluctuaciones se van a deber a que interactúa en realidad esta partícula, en este caso va a ser con el medio, por eso las vamos a observar, el medio va a ser un medio magnetizado, y lo que vamos a querer observar es si esa propagación con esta fluctuación hace que se modifique la relación de dispersión, pues tiene que verse reflejado en esta expresión. Esta expresión es la relación de dispersión, donde si yo no tuviera contemplado ninguna corrección cuántica, este término no tendría por qué aparecer y yo tendría la relación de dispersión usual de esta partícula, es decir, Q0 cuadrado menos es decir, la componente 0 del cuadrimomento, menos el momento de esta partícula, menos la masa al cuadrado de esta partícula es igual a 0. Si yo pongo esta partícula en reposo, lo que me quiere decir es que su energía es equivalente a la masa de esta partícula, ¿vale? Pero como lo que yo quiero ver es cuál es la corrección que surge debido a que esta partícula fluctúe, bueno, va a aparecer un nuevo término que, como ven, va a depender del campo magnético y del momento. Esto se le llama la autoenergía, es una autoenergía a este objeto. Se puede calcular a muchos órdenes. En este caso yo me quiero quedar a un loop y voy a ver qué necesito para calcular una autoenergía a un loop, a un lazo. Puedo hacer 2 lazos, 3 lazos, 4 lazos, y van a ser correcciones cada vez más pequeñas si yo trabajo en una teoría que me garantice que la constante con la que yo hago mi expansión es pequeña, por lo tanto puedo ir despreciando órdenes superiores. Regreso al modelo sigma lineal. El modelo sigma lineal es un lagrangiano que, como pueden ver, tiene como grados de libertad una partícula sigma, que está aquí en este primer término. Después viene 3 piones, un pion que va a ser el pion neutro, el pion cargado positivo y el pion cargado negativo.
va a tener términos de interacción. Este término rojo, color azul, perdón, es el término de interacción entre los bosones, se dice una autointeracción bosónica. Después viene una contribución que tiene que ver con los fermiones, psi, psi barra, tiene que ver con el doblete de isospin, ¿no? De tener dos quarks, vamos a tener los dos quarks ligeros, up y down. Y este término en rojo lo que me dice es la interacción de este fermión con los distintos bosones, ¿no? Aquí está, va a estar codificada la interacción de estos campos. Aparece una D mayúscula en el término que está en el pión, ¿no? O en el fermión, porque en realidad lo que voy a tener es una derivada covariante asociada a aquellos campos que sí tengan carga eléctrica. Esta derivada covariante esencialmente es una sustitución mínima, es decir, pasas el momento al momento más el cuadrivector que genera el campo, en este caso magnético. Este cuadrivector lo voy a escribir en un gauge, en una norma simétrica, que va a generar un campo magnético a lo largo de la dirección Z. Puedes escoger cualquier otra norma, ¿sí? En este caso, por, digamos, ayuda al cálculo, escogimos una norma, un gauge simétrico. Este lagrangiano lo vuelvo a poner porque a partir de él lo que nosotros podemos tener es una... Las reglas de Feynman, nosotros podemos extraer justo de estos términos, el término azul y el término rojo, en color rojo, las reglas de Feynman, es decir, los vértices a orden árbol, los vértices elementales de mi teoría. Aquí pueden ver, tengo 1, 2, 3, 9 vértices asociados a la autointeracción de bosones. Las líneas punteadas, sin flecha, reflejan la autointeracción de 4 de estos piones, en ese caso son neutros. Cuando tengan la flechita se va a referir a piones cargados, que también va a salir del cuadrado, el cuadrado del cuadrado, ¿no? Va a ser algo a la cuarta aquí. Pero también vamos a tener combinaciones, ¿no? Donde vamos a tener sigma con pión, ¿no? Estos que están acá. O bien, este ejemplo que está aquí es de 4 partículas sigma que están interactuando en un punto. Tenemos otros que son casos que son los términos como cruzados, que tienen que ver con unas interacciones donde tienes tres partículas, tres patas entrando a ese vértice. Y por otro lado tenemos las reglas de Feynman asociadas a la interacción de bosón-fermión. Por un lado, como ya dijimos, en este caso la doble línea está asociado con un sigma. Es un sigma que va a decaer en un par quark-antiquark. Pero también tenemos el caso de un pión cargado que va a decaer en un par quark-antiquark de sabor distinto, por eso es una línea más gruesa que otra. O bien, cuando tengamos un pión neutro, lo que va a hacer es hacer un decaimiento en un quark antiquark del mismo sabor, ¿no? Up, up, o down, down. Y así todas las combinaciones. Entonces, con eso nosotros tenemos nuestros vértices elementales. ¿Qué vamos a hacer con nuestros vértices elementales? Vamos a escribir nuestras eventuales correcciones a un loop. Sin embargo, déjenme pasar a otra cosa muy bonita de este modelo sigma lineal, que en específico tiene de característica, primero es un modelo renormalizable, pero lo más importante es que hace la mímica del rompimiento espontáneo de la simetría quiral que tiene la QCD, la cromodinámica cuántica. Esto lo hace a través de desarrollar un valor de expectación del vacío del campo sigma, es decir, nos vamos a ir a su verdadero mínimo, un mínimo que está en B, y a este B le vamos a llamar el BEF por sus siglas en inglés de Vacuum Expectation Value. Y si nosotros hacemos la sustitución, integramos este shift dentro de nuestro lagrangiano, lo que vamos a obtener es esta expresión que está aquí, ¿no? Y tenemos varias características. Lo primero que vamos a notar es que el campo sigma, o la partícula sigma, las partículas, los piones, y los fermiones, déjenme ver dónde están, aquí están, van a desarrollar una masa dinámica, una masa asociada a este valor de expectación del vacío. Las enlisto aquí abajo, son 3 masas dinámicas, ¿no? No solo eso, sino debido al rompimiento espontáneo de la simetría en la dirección del sigma, vamos a tener un potencial, una energía libre, orden árbol, en la dirección del sigma, que está dada por esta contribución que le llamamos el potencial orden árbol.
asociado a este shift. Además, lo que vamos a pedir a nuestro lagrangiano es que tenga un rompimiento explícito. Cuando pongo explícito es porque quiero poner un rompimiento que nos indique que existe una masa explícita del pión en nuestro lagrangiano. Eso lo que va a hacer es que este término que está aquí, esta masa, con este B veces este B, es un término B al cuadrado, que se va a tener que unir a este potencial orden árbol en este término, en el A cuadrado B cuadrado. Y si nosotros le buscamos el mínimo de ese potencial, resulta que el mínimo de ese potencial está dado en B0', que es lo que tengo escrito al principio de la columna que está hasta la derecha. Y entonces, si yo evalúo mis masas en ese valor de expectación del vacío, lo que obtengo es que, en efecto, la masa del pión evaluada en ese punto es la masa que nosotros podemos medir de los 139 electronvolts, y que la masa del sigma tiene un valor finito y que la masa del fermión tiene un valor finito. Noten que la masa del fermión va a tener una dependencia en las constantes de acoplamiento G y lambda, que son las constantes de acoplamiento. La primera, G, entre bosones y fermiones, y lambda es la constante de acoplamiento entre bosones. Entonces vamos a pasar ya en la última parte a calcular la autoenergía que necesitamos para meterla en la relación de dispersión y ver cuál es la modificación de la masa del pión. Para eso necesito 4 elementos: una autoenergía que venga de una contribución de puros quarks, una contribución después que venga de los piones cargados, por último la contribución que viene de los piones neutros y del sigma, que es un mesón neutro. Pero como yo estoy buscando la contribución puramente magnética, pues de una vez podemos avisar que estos dos no van a contribuir porque no tienen carga, y entonces no van a sentir nada que tenga que ver con el campo magnético, y entonces nos tenemos que concentrar en estos dos primeros términos. Entonces lo voy a empezar con el loop de quarks. El loop de quarks es esta representación en un diagrama de Feynman, que, si se dan cuenta, si yo lo parto a la mitad con estas reglas de corte, lo que voy a obtener es como si tuviera dos vértices elementales de mi teoría, ¿no? Donde venía un bosón con un quark antiquark, y del otro lado es un quark antiquark que se va a un bosón. Con eso puedo formar la modificación a orden más bajo de mi teoría, y por eso formo un loop. Esencialmente este diagrama se va a escribir como una integral en el momento interno que fluye en estas partículas, y siguiendo las reglas de los cálculos en una teoría cuántica de campos, lo que voy a tener es el propagador de una de las partículas, digamos la de abajo, veces el vértice, que es lo que está escrito un poquito separado, es esta G gamma 5 con una de las Gs de acá, otra vez propagador y otra vez vértice. Aquí los propagadores de las partículas internas, que son los fermiones, se va a escribir como está aquí. Este propagador es un propagador escrito en la aproximación de campo débil. Lo que hacemos esencialmente, como ya les dije, el campo débil es considerar que el campo es la escala energética más pequeña. Entonces lo que hacemos es una expansión esencialmente de QB, campo magnético yendo a 0, y obtengo orden a orden la expresión para mi campo magnético. Noten que si yo tiro el campo magnético a 0 en esta expresión, me voy a quedar solamente con este propagador, que es el propagador de una partícula libre, un propagador tipo Feynman. Pero bueno, si el campo magnético es finito, pues va a tener correcciones de orden lineal, cuadrático, etc. Uno puede calcular, sustituyendo este propagador en esta traza, puede calcular las contribuciones orden a orden, y lo que uno se da cuenta que la primera corrección finita de campo magnético es la corrección a campo magnético al cuadrado. El campo magnético lineal no contribuye, se hace 0 esa contribución. Al final, si quieren, podemos ver por qué. Y el resultado de esa contribución es esto que tengo aquí, es algo proporcional a la constante de acoplamiento al cuadrado, el campo magnético al cuadrado, y dividido entre la masa del fermión al cuadrado. Repito el mismo ejemplo ahora, pero para los mesones, donde el loop que está aquí, este circulito, es un tipo tadpole, ¿no? Porque no fluye momento externo en ese diagrama, y es un diagrama donde la línea que está aquí interna es de un pión cargado. Noten que si yo corto aquí arribita esta línea, lo que voy a tener son como 4 líneas, 4 patas, que era mi vértice de 4 líneas que yo había mostrado en la parte
de las reglas de Feynman. Entonces, la primera corrección que yo tengo es este tipo de diagrama, que es un tadpole. Una vez más, lo único que yo tengo que hacer pues, es integrar sobre el momento interno de este propagador. No tengo más que una vez el vértice, que está aquí. Aquí se tocan las partículas, aquí tengo el vértice. Y el propagador ahora es de un bosón, que se expandió a campo débil. Aquí hay un typo. No, no es cierto. Está bien. Y lo que vemos es que cuando hacemos la expansión, la corrección siempre es orden EB cuadrada, y por lo tanto, cuando calculamos nuestra corrección magnética, obtenemos algo cuadrático en el campo magnético. Por último, casi último, lo único que quiero, voy a saltar un poquito esta parte para llegar a lo que quería, es junto a ambos resultados, y yo tengo entonces la expresión de mi autoenergía, que pueden notar depende de la masa de los fermiones y de la masa del pión. Cabe recordar que yo sé cuánto vale la masa de mi fermión y de mi masa de mis bosones en el vacío, cuando yo las evalúo en el mínimo de mi teoría, mínimo energético. Y si yo evalúo esta expresión de la autoenergía en esas masas, lo que obtengo es esta expresión que está hasta acá abajo. Es una expresión que depende ahora sí de la masa real del pión, pero depende de la constante de acoplamiento. Y resulta que cuando uno trabaja una teoría de perturbaciones, pues también habrá que ser consistentes y corregir la constante de acoplamiento. Para eso lo que uno hace es abrir los vértices y calcular las correcciones magnéticas a este vértice. Esto es tener la constante de acoplamiento más una corrección. Esta corrección es orden EB cuadrada y nos da este resultado. Este es un resultado que está escrito a campo magnético débil. Sin embargo, hemos hecho un trabajo muy bonito, muy interesante, donde se ha calculado esta corrección sin tener que hacer ninguna aproximación a cualquier orden NB, sin tener que pensar que si es pequeño o es grande. Y también hemos hecho calculado la corrección a la otra constante de acoplamiento, que es G, es así en una aproximación de campo fuerte. Nuestros resultados son estos. Vean que la masa magnética, si nosotros resolvemos la ecuación de la relación de dispersión, obtenemos que esta masa magnética depende, claro, del campo magnético, y es una masa que decrece. Es un bonito resultado. Resulta que, o lo que observamos es que si el campo magnético aumenta, la masa de nuestro pión disminuye, de nuestro pión neutro. ¿Eso qué? Pues eso tiene que ver mucho con justos resultados de Lattice QCD, esta técnica numérica, donde reportan, esta es una gráfica de este grupo de investigadores, que muestran que la masa del pión neutro, es la que está aquí abajito, decrece como función del campo magnético. Entonces resulta que con una teoría efectiva, un modelo efectivo, somos capaces de reproducir lo que en la QCD completa a nivel numérico, es cierto, se obtiene. Esas son noticias importantes porque, bueno, eso quiere decir que nuestras técnicas resultan y funcionan muy bien. Entonces, para concluir y terminar esta hora, lo que quería dejarles, digamos, en la mente es que recuerden que los campos magnéticos permean el universo, están y han estado presentes durante la historia de este universo. La materia nuclear en condiciones extremas, como fue las colisiones de iones pesados o las estrellas de neutrones, o el mismo universo temprano, no lo mencioné tal vez, no está exenta de estos campos. Son campos que no se pueden despreciar y que vemos tienen efectos importantes. Los campos magnéticos más intensos que se pueden crear en el universo, o que por lo menos hemos tenido alguna medición de que así es, son en las colisiones de iones pesados y después en las estrellas de neutrones. Y por último, hice un ejemplito para ver cómo se hacen estos cálculos de manera formal. Un ejemplito, no un ejemplo, porque es un trabajo de investigación, de una partícula sin carga eléctrica, como es el pión neutro, pero que se pueden calcular los efectos magnéticos en para ver cómo se modifica su propagación. También estamos terminando un artículo que tiene que ver justo con la modificación de esta masa del pión, pero ahora en otra región, donde el campo magnético es la escala más energética, y que también es de interés en la comunidad. Dejo aquí mi charla. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero haya preguntas. Y bueno, no sé, Adriana, Roxana. Muchas gracias, Luis, muy interesante. Entonces, si los alumnos de la Facultad de Ciencias te
quisieran encontrar, ¿dónde te podrían encontrar? Mira, aquí dejo mi correo electrónico. Yo sé que los mecanismos ahorita, digamos, para que puedan preguntar, etcétera, es a través de Facebook, pero hay veces que somos un poco tímidos, que a veces que no queremos preguntar. Dejo mis correos para que se puedan acercar a mí pues, con cualquier tipo de pregunta. Si les interesa esta área, es un área en la cual nosotros nos hemos dedicado por años y que estamos constantemente haciendo trabajos nuevos. Entonces dejo mis dos correos. Uno es el que tiene que ver con el Instituto de Ciencias Nucleares, allá estoy. Allá me pueden encontrar en el Departamento de Altas Energías. Y mi otro correo es un correo de la Universidad de Cape Town que también ocupo frecuentemente. Entonces, mándenme un correito si tienen dudas, si quieren alguna explicación extra, bueno, y yo les contesto y con gusto nos podemos ver. Perfecto, tenemos preguntas. La doctora Patricia Goldstein tiene la primera pregunta, por favor. Hola Luis, muchas gracias por tu plática. Hola. Oye, a ver, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando empezaste a hablar de la temperatura, obviamente pusiste tu temperatura en términos de electronvolts. ¿Estás asociando la temperatura a una medición de energía? ¿Y cómo se relaciona la temperatura a esa energía que estás midiendo? Mira, la temperatura en un sistema como ese, por ejemplo, aquí en las colisiones de iones pesados, no es una observable. Hay que tomar en cuenta primero que es un sistema que, como es una explosión, pues va a cambiar, va a ir expandiéndose, va a ir disminuyendo. Sin embargo, lo que sí podemos plantear de manera teórica es que este proceso, si bien inicia fuera del equilibrio, después de que se colisionan estas partículas, porque las estamos deshaciendo, estamos cambiando, fluctuando muchísimo el número de partículas, el número de especies, las distribuciones de momento, hay una etapa de esta colisión donde llegan a termalizar. Y entonces ahí que de forma modelada podemos decir que tenemos un sistema cuya energía promedio, su energía cinética, pues te va a dar de estas pequeñas partículas la temperatura. La temperatura la muestro en electronvolts o megaelectronvolts porque son unidades que se trabajan en estas áreas de altas energías, entendiendo que la temperatura tiene las dimensiones de energía en un sistema de unidades naturales. Entonces, no sé si respondo las preguntas. La temperatura no la podemos medir, no podemos ir poner un termómetro ahí, pero se puede modelar. Y lo que quiero decir es que los modelos que se han desarrollado planteando el equilibrio termodinámico han sido tan exitosos que son los que funcionan aún bajo las hipótesis que simplifican el sistema, porque en realidad no podemos hablar que se tenga un equilibrio termodinámico tal cual cuando es un sistema de volumen finito, que no tiene un número de partículas tan gigantesca, ¿no? Entonces, hay sus salvedades, pero trabaja muy bien el modelo así. Pero una pregunta, Sí. normalmente, ¿cuántos grados de libertad tienen tus partículas? Porque finalmente, si voy a usar un teorema de equipartición de la energía, acuérdate que siempre y cuando tenga yo un hamiltoniano de ciertas características, yo puedo asignar, si es que estoy pensando en un modelo muy simple, ¿no? Como un gas ideal, no sé si es lo que estás suponiendo. Sí. Acuérdate que en principio, si tengo grados de libertad independientes, dado el hamiltoniano, yo podría asignar a cada grado de libertad un medio de KBT. En este caso, ¿qué grados de libertad tienen? Mira, ¿Cuántos? sí, la primera aproximación que se puede hacer es un gas ideal. De hecho, el plasma de quarks y gluones inició y se pensó como si fuese un gas. Hoy en día sabemos que no, es un fluido, un líquido casi perfecto. Eh, y entonces, ¿qué grados de libertad tengo? Sí, bueno, vamos a pensar qué tipo de partículas tengo en mi sistema. Yo tengo, ya como ya bien dije, tengo quarks, tengo gluones, y cada uno tiene sus grados de libertad, ¿no? Que me va a dar su espectro de energía. ¿Qué va a estar asociado a él? Pues va a estar asociado su momento, va a estar asociado su masa, va a estar asociado su spin, ¿no? Y son con ellos con los cuales yo puedo generar esencialmente una estadística en el gran canónico, si quiero. En este caso sí necesito hacer eso para poder meter la densidad bariónica y construir a partir del
un hamiltoniano que, si bien podría ser el de QCD, que mostré el lagrangiano, no el hamiltoniano, podría ser un modelo efectivo como el que acabo de mostrar también, que es un modelo sigma lineal, donde hay que contar simplemente los grados de libertad de mis partículas. Es decir, si yo tenía piones, mis piones qué características tienen, y tengo que sumar y tengo que promediar sobre cada uno de todas estas grados de libertad. Ahorita nada más, bueno, ya dejo de preguntarte, nada más una pregunta. Me estás diciendo que probablemente más que un gas se podría comportar como un líquido. Sí, ¿Y de hecho cuál es... va a ser el cambio de tus grados de libertad en el caso de que fuera un líquido? ¿Van a seguir siendo los mismos? Mira, cuando estamos hablando de un líquido, sí, esencialmente lo que estamos presentando aquí es que el sistema no es débilmente interactuante, interactúa harto. Entonces hay que meter los términos que en el formalismo le llamamos los términos de apantallamiento, es decir, los términos que te dicen, si yo tengo un quark, un gluón en este medio, en realidad no está solito, sino tiene una nube que lo rodea. Entonces, a mi hamiltoniano o a mi función de distribución o a mi objeto estadístico que quiera tomar para sacar una variable macroscópica, lo que yo tengo que agregarle es justo estas correcciones debido a las interacciones. Como no son despreciables, entonces lo que tenemos que considerar es un formalismo que no sea solo tomar en cuenta partículas independientes, sino que interactúan, y eso se va a traducir en la viscosidad en el sistema. Entonces ya cuando tengas viscosidad ya vas a tener grados configuracionales un poquito. Aquí simplemente digo, yo entiendo que es la manera que se hace, pero muchas veces, o sea, si nos vamos hacia el meollo, finalmente la equipartición de la energía, primero se supone que no tienes campos externos, que no interactúan las moléculas. Entonces, digo, sé que es casi imposible calcularlo, pero sí es como decir, bueno, este es mi modelo y claro, en el momento en que tú tengas un líquido, en que ellas están de alguna manera interactuando, pues también vas a tener otro tipo de grados de libertad. Y ahora imagínate una ecuación de una función de distribución ya con colisiones donde te aparece la viscosidad, entonces ya tu problema micro se complica. Pero Se bueno, complica muchísimo. Estoy completamente de acuerdo que se complica muchísimo, y por eso es que hacemos modelos muy en específico, tratando de calcar ciertas propiedades de nuestro sistema global. Como tal, calcular con QCD, con el lagrangiano o con el hamiltoniano de QCD, de manera analítica es imposible. Por eso uno recurre a métodos como Lattice QCD, que es un método numérico, que tiene acceso a poder hacer todas estas características que mencionas, pero que computacionalmente requieren una brutalidad y son tan difíciles que tardan años en sacar resultados respecto a ese tipo de cosas. Sin embargo, hay otros métodos muy bonitos ahí en la facultad. Hay gente como, por ejemplo, Leonardo Patiño, que puede hacer esto de holografía y donde se puede sacar bien rápido cosas que tengan que ver con propiedades de este sistema trabajando en un agujero negro, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay herramientas, hay muchas. ok. Gracias, Luis. Gracias a ti. Bueno, Mora tiene preguntas, por favor, doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy bonita la charla, Luis. Me gustó harto. Tengo un par de preguntas específicas. Al principio hablaste de que la intensidad de los campos magnéticos que se forman en la colisión de iones pesados es la más gigante del universo, del orden del MPi, de la masa del pión. Sí. Pero en tu trabajo hablas de campo débil. Entonces mi pregunta, ¿cuán débil es? ¿Es como el campo magnético de la Tierra? ¿O cuál es el orden de Muy campo buena débil? pregunta. Y quiero, qué bueno que la haces porque seguramente se me pasó. Los piones, que son estados que son ya estados ligados, estados confinados de estos quark-gluones, aparecen una vez que el sistema hadronizó. Es decir, ya platiqué y me voy a ir a ver si me puedo ir para atrás.
Ya platiqué que esta colisión de iones pesados, una vez que se deshacen estos iones, vas de fuera de equilibrio, llegas al equilibrio, formas este plasma de quarks y gluones. Conforme va evolucionando el sistema, se va expandiendo, se va enfriando, empieza a dronizar. Aquí empieza a aparecer estos piones. Nota que ya estamos a varios Fermis después del inicio de la colisión. Fermis porque suena raro que no sean segundos, estoy en unidades naturales. Entonces han pasado ya bastante tiempo después de que se generó la colisión. Y si notas en esta otra gráfica del campo magnético, a varios Fermis, aquí, como les decía, no es la mejor de las gráficas que muestran cómo se debería de ver el campo magnético, pero el campo magnético ya es bastante más pequeño que la masa del pión. Noten que este campo magnético está dividido entre la masa del pión en esta gráfica. He ahí por qué el campo magnético es pequeño. ¿Qué tan pequeño? Un décimo, un centésimo de la masa del pión al cuadrado. Por eso es que no se decide en este tipo de trabajos, por ejemplo en este, trabajar en una aproximación de campo débil. No es, también lo omití, pero podría agregarlo, trabajar a campo arbitrario es súper difícil. Pero no es porque querramos simplificar el sistema, es porque queremos describir una situación física adecuada, que es donde el campo magnético es bastante más chiquito que la masa, porque al final de cuentas, si ustedes ven, yo voy a resolver esta relación de dispersión cuando el momento se me vaya a cero, el 3 momento, lo tira a cero, y entonces la única relación que yo tengo es el campo magnético con la masa. Entonces, ¿qué tan chiquito? Un décimo, un centésimo de la masa del pión al cuadrado. Ah, ok, gracias. Pero entonces un décimo, pero igual sigue siendo gigante para la escala. 10 a la 9, Gauss. Ya, claro. Y mi otra pregunta No. es que... Sí, más o menos, sí. Mi otra pregunta es respecto, aquí, de hecho en esa misma diapositiva que pusiste, se toma el campo magnético constante. Sí. Pero ¿es constante en ese punto? ¿O porque puede variar, o no? ¿Y se tendría que tomar un campo magnético variable en el tiempo o es una buena aproximación? Mira, se puede tener variable en el tiempo, sí, sería magnífico tenerlo. Es una buena aproximación también, porque lo que queremos hacer es tomarle, y otra vez déjenme, me voy a regresar a la historia de las colisiones de iones pesados, es tomar una región muy chiquita de tiempo, donde voy a identificar ahí a mis piones. Tomo como un screenshot, como una foto de eso, y ya en ese momento tengo una cierta cantidad de campo magnético. Es cierto que si yo quisiera como sumar sobre todos ellos, tengo que sumar sobre las distintas valores del campo magnético. Sin embargo, en regiones pequeñas, ¿no? Pequeñas en tiempo de la evolución de la colisión, es una buena aproximación tomar un campo magnético constante. Y la otra es que asintóticamente, no tengo aquí la gráfica más adecuada, pero las simulaciones más realistas de cómo se ve el campo magnético hacen que esta curva no se vaya a cero, sino asintóticamente se vaya a un valor constante. Entonces, a tiempos ya lejanos, digamos, una vez dada la colisión, el campo magnético no varía mucho. Por lo tanto, la ventana no tiene que ser tan chiquita en tiempo, sino puedes agarrar una ventana considerable para tratar el sistema. Ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, Renato, por tu pregunta. Ahora, el doctor Alejandro Reyes Coronado tiene por favor, Alejandro. Hola, Roxana, gracias. Luis, muchas gracias por tu charla. Me gustó, aprendí mucho. Gracias. Son cosas que cuando uno no está en el tema, pues es como difícil, ¿no? Pero me pareció fácil de seguir y muy interesante. Tangencialmente me respondiste una pregunta que yo tenía desde hace muchos años y que no sabía a quién preguntarle, que era ¿cuál es el campo magnético más intenso el que se tenga registro en el universo? Entonces son estrellas de neutrones, ¿no? Estrellas de neutrones o colisiones de iones pesados. Las colisiones tienen intensidad, pero el problema es que duran muy poquito. Ahí voy justo a lo de colisiones pesadas, perdón, de iones pesados.
serían 10 a la 14 teslas, ¿verdad? O 10 a la 18 Gauss, me parece, ¿no? Por ahí lo pusiste. Sí. Justo ahí en la diapositiva 7 mencionabas que dura muy poquito tiempo. ¿De qué orden de magnitud es ese tiempo? O sea, ¿cuánto dura, digamos, este pequeño pulso de 10 a la 18 Gauss? Aquí en esta simulación que presento, es del 2009, tiene un ancho, si ves aquí la distribución toma la color rojo, ¿no? Y tiene un ancho más o menos de 1.5 Fermis, ¿no? Fermis, porque son unidades naturales, pero los podemos convertir a segundos. Los Fermis son 10 a la menos 12 y déjame hacer la tablita de conversión. Digo, nada más como para tener una idea, son natosegundos, femtosegundos, algo más pequeño. Menos que nanosegundos, sí. Nanosegundos, o sea, pero digo, Sí. femto y ato son accesibles hoy en día. No, menos. ¿Menos que femto y ato? Menos que nano. Ah, bueno, nano es por 10 a la menos 9, ¿no? Sí. Y el otro sería menos 15 y menos 18. ¿No? Digo, los láseres hoy en día, pues estás en femtosegundos sin problemas, ¿no? Mi pregunta es si se puede medir este campo magnético y cómo lo miden en el experimento real. ¿O es a través de simulación solamente que estimas? No, también es una buena pregunta. El campo magnético no se puede medir. Recuerden que el acceso que tenemos en estas colisiones es solamente en este último estado. Cuando las partículas que hadronizaron van a seguir viajando y llegan a nuestros detectores. Para esa época, todo lo que atrás pasó desapareció. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es identificar qué tipo de observables podrían traer una huella impresa de ese campo magnético. Ejemplos de eso tienen que ver con lo que mencioné un poquito más adelante, que es con estas distribuciones azimutales en el plano transverso de la colisión. Porque si hemos mencionado que el campo magnético apunta en una dirección, rompe la isotropía, entonces el modo que genera el campo magnético es este que se llama un flujo elíptico. Y se observa mucho en las colisiones de iones pesados este flujo elíptico. Sin embargo, debido a que hay tantas partículas, debido a que es muy difícil sacar observables, digamos, muy limpias, hasta la fecha no se tiene una sola de las observables que te diga contundentemente cuánto vale un campo magnético. Se intuye, se dice, se modela. Digamos que las partículas que mejor te podrían dar esa información son las partículas electromagnéticas. Le llamamos, digamos, a pruebas electromagnéticas. Como se generan a lo largo de toda la colisión, desde etapas muy tempranas hasta etapas finales, pueden haber sentido campos muy intensos y campos muy débiles. Un trabajo que tenemos, por ejemplo, es el cálculo de la generación de fotones a través de la fusión de gluones. Los gluones abundan mucho al inicio de la colisión. Entonces, hay un proceso que, si no hay campo magnético, está prohibido, no existe. Ese proceso se calculó, se hizo la estimación de cuántos fotones se pueden producir por unidad de momento, y resulta que si tú le sumas eso a lo que los otros modelos que no toman en cuenta campos magnéticos se tiene, le pegas muy bien a los datos. El faltante podría ser una opción, este campo magnético. Sin embargo, sigue siendo poco claro porque no hay otra variable con que cotejar, ¿no? Y decir, ambas son consistentes a ese mismo campo magnético, ¿no? Yeah. Es muy difícil, Vale. en realidad es muy difícil poder sacar una observable que te diga de qué intensidad fue el campo magnético. Y en el caso de estrellas de neutrones, ¿cómo se estima el campo magnético? ¿Tienes idea? Sí, eso es un poquito más fácil porque sobre todo lo que uno tiene es la emisión de partículas que tienes en estas estrellas de neutrones, ¿no? Te van a poder decir su masa, ¿no?
Por ejemplo, hay un tipo de estrellas de neutrones que no tienen alineado el eje del momento angular con su eje de campo magnético. Son unos pulsares y lo que hacen es estar girando y parecen como un faro en el mar. Cada cuanto lo ves, te está diciendo qué tan rápido gira, ¿no? Y qué tanta luz emite te va a decir qué tanta materia tiene. Y entonces puedes estimar radio, masa, con esos datos y poder decir de qué tamaño pueden ser generados sus campos magnéticos. Ya, pero entonces es bastante indirecto, digamos, no es como pensaba yo, no sé, siguiendo como trayectorias de partículas como típicamente se hacen en los grandes aceleradores. O sea, no es algo así tan directo, digamos. No es tan directo. Ok, ok. Vale. Y hablabas de este campo magnético primigenio que como que siempre ha estado ahí, pero, digamos, no sé, suena como medio metafísico eso. ¿Cuál sería este origen? ¿Hay alguna especulación, alguna idea? ¿Cuál es el origen físico, digamos, de este campo magnético primigenio? Sí, digamos, es un campo abierto, es un campo bien difícil también en la cosmología, pero esencialmente lo que hemos encontrado es que nuestro universo no es homogéneo. Y al no ser homogéneo puede haber cúmulos de partículas y estas partículas pueden tener carga eléctrica y pueden desarrollar un movimiento en específico, no sé, tipo disco, o simplemente generarse corrientes locales que generen estos campos magnéticos. Ya, entonces serían corrientes eléctricas, digamos, el origen como Sí, las que conocemos, ¿no? y de hecho en las transiciones de fase donde se empezaron a romper las simetrías elementales de nuestra teoría, en esas transiciones de fase uno puede también estudiar eh, la anisotropía entre partículas y partículas, ¿no? Porque hoy sabemos que nuestro universo está hecho de partículas más que de antipartículas, y que ese tipo de anisotropías, ¿no? Cuando se rompieron esas simetrías, te pueden generar corrientes eléctricas netas locales, ¿no? Que podrían ser campos magnéticos semilla. Son ideas que rondan de cómo se generan esos campos magnéticos semilla. Ok, ok, ok. Y bueno, una última pregunta, si me permiten, Rox, no sé si ya estoy abusando mucho. No, dale, nada más, Luis, ahorita que no se me pase leerte un par de preguntas. Sí, perdón, Alejandro, sí, continúa. Vale. Rapidísimo, una duda ingenua de alguien que no está en el campo, ¿no? Y bueno, quizás muestro mi ignorancia con la pregunta, pero si uno considera, por ejemplo, un electrón que tiene su spin, sabemos que si lo metemos un campo magnético, pues vas a polarizar, digamos, vas a hacer girar ese spin, ¿no? El Stern-Gerlach y todo este rollo. ¿Hay algún indicio o alguna evidencia de algún efecto no lineal cuando sometemos un spin de un electrón a campos magnéticos tan intensos? O sea, ¿sucede algo más que simplemente alinearlo? Y buena pregunta. El electrón, como bien dices, es una partícula que tiene un spin, ¿no? Y déjame comentar algo. Tienes dos formas de interactuar con el campo magnético. Una es el spin, el otro es la carga, ¿no? Que tiene la carga. Entonces van a suceder dos cosas. Una es que es cierto que las interacciones no son instantáneas, ¿no? Tú tienes que pensar que hay una tasa de interacción y por lo tanto una tasa de relajación, ¿no? Donde el electrón va cruzando este campo magnético y va a tardar un poco, depende de qué tan intenso es el campo magnético, en que su spin se alinee, ¿no? Ese es uno. Pero el otro es justo este fenómeno que es bien interesante, que se llama la reducción dimensional. ¿Qué significa eso? Significa que esencialmente este electrón, a lo largo de la dirección del campo magnético, no va a sentir absolutamente nada, ¿no? Pero perpendicular a él va a empezar a girar. Cuando uno trabaja en mecánica cuántica, lo que aparece es una discretización del espacio transverso. Y lo que sucede es que nada más tienes ciertas órbitas en las cuales puede vivir tu partícula. Órbitas concéntricas que se le llaman niveles de Landau. Eso pasa en nuestras descripciones. Lo que tienes es una reducción dimensional porque en lugar de trabajar en un espacio continuo 3D, te tienes que restringir a trabajar como si fueran cilindros concéntricos. Pero esto no tiene que ver con la intensidad del campo magnético, ¿no? Esto sería en general, ¿no? O sea, no Eso es un sería en efecto general, no lineal o algo así. pero entre más intenso sea el campo,
más se nota. La separación entre estas dos niveles es proporcional al campo magnético. Entonces, entre más intenso sea, más grande es el gap, y entonces difícilmente va a poder saltar la partícula al siguiente nivel. Ya. Pero respondiendo a tu pregunta, te mentiría si te digo si sé de un fenómeno no lineal. No lo sé, y tampoco se me había ocurrido el pensar en un fenómeno no lineal. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias, Luis. Gracias, Rox. Gracias. Bueno, Mariana Echeverry en Facebook dice muchas gracias por compartir tanto conocimiento, y Santiago Bernal pregunta, hola Luis, ¿podrías comentar sobre cómo se modifica la transición de fase en el diagrama de fase de QCD cuando consideras otros ejes además de la temperatura y el potencial químico? Sí, buena pregunta del buen Santiago. Aquí hay un ejemplo de qué otros ejes podría tener. Noten que aquí en la parte vertical tengo temperatura, en la parte horizontal tengo la densidad bariónica neta, que si bien no lo dije, la densidad bariónica neta esencialmente es el número de bariones menos el número de antibariones, ¿no? Pero tengo aquí otro eje, aquí, que sale, que tiene n sub n menos n sub p. Ese es el potencial químico de isospin. Cuando tengo más neutrones que protones, tengo rota una simetría de isospin. Eso también genera una transición de fase. Seguramente la pregunta va más allá de si hay un tercer eje, y es ¿qué hacen los campos magnéticos a estas transiciones? La línea de transición de QCD se cree, porque no está demostrado en un experimento, va alrededor de esta línea que dice chiral transition, si se nota un poquito aquí en amarillo, naranja. Y el campo magnético lo que hace, como mencioné un poquito más adelante aquí, es modificar el valor de esa temperatura, la va disminuyendo. Eso quiere decir que esta curvita, teóricamente sabemos que tendría que irse como acercando hacia el origen, ¿no? Debido al campo magnético. Conforme más intenso sea el campo magnético, más rápido es deshacer esos hadrones y llegar al plasma de quarks y gluones. Desgraciadamente, como ya lo expliqué un poquito, los campos magnéticos no son tan intensos, si bien son súper intensos comparados con los que experimentamos nosotros, no son tan intensos comparados a las energías que se tienen en esos sistemas, y las modificaciones debidas al campo magnético pues no van a ser sustanciales. Pero se cree que lo que sucede es una disminución de la temperatura crítica de esta transición, ya sea la restauración de la simetría quiral o el de confinamiento. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Creo que ya no hay preguntas en el Face. Bueno, Roxana. Bueno, entonces te agradecemos nuevamente, Alejandro. Roxana creo se perdió. Gracias por el seminario, estuvo muy interesante. Y para todos los esperamos la próxima semana para un nuevo seminario en el seminario del Departamento de Física. Muchas gracias. Gracias.